Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tomar el capítulo 5, versículo 11. Todos juntos lo podemos leer. Lucas, capítulo 5, 11. Lucas 5, 11. Y lo leemos todos. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Marcos, capítulo 1, versículo 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos abra el corazón. Amén. Yo le invito a que sea usted, en el nombre de Jesús, dirigiendo esta oración, y que todos en conjunto le digamos a Dios que nos hable. Soberano y eterno Dios, Señor Jesucristo, te damos gracias. Para nosotros es una gran bendición estar aquí en tu presencia. Oh Señor Jesús, te glorificamos, te exaltamos y te honramos. En el nombre de Jesús, tu bendición y tu gracia resplandezcan y tú seas propicio, Señor Jesús, en medio de todo lo que estamos hoy haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, ayer terminamos la primera parte y la primera parte tenía un ingrediente principal que era la agencia humana. La llamamos así, agencia humana nosotros, pero vamos a hablar un poco de esa parte divina, de la agencia divina. Amén. Así es que cuando hablamos de la agencia divina, corresponde a todas aquellas cosas que solamente hace el Señor en una relación de servicio con uno de sus servidores. Y la agencia divina actúa tanto en el individuo que está siendo llamado, o sea, el prospecto, como en el líder que está trabajando con el posible servidor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de agencia divina, cuando estamos hablando de lo que hace Dios, Dios está trabajando de dos formas. Una, con ese servidor o prospecto de servidor y con el líder o pastor que está trabajando para sacar adelante un lugar, una obra, una iglesia. Así es que Dios actúa en el que ha sido llamado para el servicio, para la preparación, y Dios actúa en el que tiene que preparar a esa persona. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia, nos damos cuenta que en medio de todo este andamiaje, vemos en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces ahí hay tres aspectos o tres elementos que se suscitan dentro del desarrollo de lo que Dios hace para poner al servicio a alguien. Y una de las cosas que Él hace es el llamamiento. Él también aparta. Entonces, apartadme a Saulo, apartarme a Bernabé. Hace el envío, se hace el nombramiento.
y el desarrollo de esa identidad, de ese líder, de ese hombre de Dios. Así es que cuando hablamos de esa parte y vemos esto, la Biblia dice, si ustedes quieren mirar en Hechos de los Apóstoles, pueden buscarlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, para que tengan ahí la lectura. Capítulo 12. A ver si tengo bien la cita. ¿13:3? Sí, listo. Del 1 al 3, ¿pueden leerlo? Entonces dése cuenta que ahí aparece Bernabé y aparece Saulo, que cumplido su servicio volvieron de Jerusalén, llevaban también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en esa iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, cuando ayunaron, cuando oraron, dice la Biblia que los que estaban allí les impusieron las manos y los despidieron. Así es que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí dice la Biblia que navegaron a Chipre. Entonces salta una pregunta: ¿a quién le dice el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo? ¿A quién se dirigió en ese momento? ¿Quién fue el personaje al que le habló el Espíritu Santo para hacer aquello? Y sin lugar a duda que no era a ellos mismos, sino que estaba dirigiéndose a esos ministros que lideraban el trabajo de la iglesia en Antioquía, porque ellos apenas comenzaban ese prospecto, ese servicio, y comenzaban todo ese proyecto que iban a hacer de obra misionera. Entonces Bernabé y Saulo ya habían tenido una experiencia con Dios, ya habían sido llamados personalmente por Dios, ya él había tenido un encuentro con esos dos hombres para hacer el trabajo que iba a hacer, porque le dice: para la obra que los he llamado, no que los llamé, para lo que he llamado. Ya yo hablé con ellos, ya yo les presenté el proyecto, ellos aceptaron el proyecto. Entonces eso nos da a entender que es Dios en su soberanía que escoge a quien quiere tomar a su servicio. Él es el soberano. ¿Y cómo se lo expresa? Se lo expresa haciéndole un llamamiento, pero también al tiempo se lo comunica a ese líder, a ese pastor, a ese servidor, a ese ministro, y que ese prospecto que está ahí, él tiene su mirada o tiene su mano puesta sobre él para algo especial o para un proyecto de trabajo ministerial o pastoral. Entonces,
en el caso de ser pastor. Entonces, ¿qué hace? La intención de Dios es usarlo y dice, apartadme a. Entonces dice apartado, exclusivo, de uso exclusivo de alguien. Ese uso exclusivo en este caso es apartadme a Bernabé y a Saulo. Estos son míos. Nosotros los que le servimos a Dios de tiempo completo estamos apartados exclusivamente para servirle a Dios. Dios nos ha apartado para eso. Entonces, cuando Dios le habla al ministro, al líder, al obrero, al pastor, al que está ahí al frente de ese lugar, de esa iglesia, es con miras a que ese hombre empiece a preparar, a capacitar, a entrenar de manera especial para que, llegado el momento, ese hombre, ese servidor, pueda desarrollar lo que Dios tiene para con él. Amén. Entonces, el llamamiento opera ¿en quién? En el prospecto. No se lo olviden. El prospecto soy yo. En este caso, haga de cuenta que yo no soy un ministro. Yo soy un joven que estoy en la iglesia. Entonces yo soy el prospecto. Y el apartarme en el ministro. Entonces yo como ministro recibo la orden de parte de Dios y tengo la mano sobre ese joven. Apártamelo. Prepáramelo. Capacítamelo, instrúyemelo, desarróllalo para que me sirva a mí. Pero en ese joven, ¿qué va a recibir? Como recibe el llamamiento, él recibe el llamamiento de parte de Dios y le dice Dios, yo tengo un llamado especial para ti y te he escogido para una obra. Entonces, si usted está aquí sentado conmigo, joven, hombre o mujer, chica o chico, o adolescente, o cualquiera de los que en el día de ayer tuvieron la oportunidad de entregar sus vidas en disponibilidad a Dios, porque no están exentos de los que pasaron aquí que sientan, si yo no sé, siento algo por dentro que no lo entiendo, es posible que no lo entienda. Si usted ha sentido ese llamamiento de parte de Dios, un llamamiento especial, un llamamiento, exclusivo para un servicio en especial, entonces en usted es el que va a sentir ese llamamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a prepararme, yo voy a dejarme desarrollar por todo el proceso que Dios quiere que yo viva, que yo tenga, para poder desarrollar el ministerio para lo que Él me ha llamado. Entonces, dése cuenta que ahí dice la Biblia, donde leímos, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Se fueron a servirle a Dios. Entonces el Espíritu Santo hizo el envío. Pero dése cuenta que hay dos cosas. El Espíritu Santo hizo el envío de ese servidor, porque ellos, habiendo sido enviados por el Espíritu Santo, dice la Biblia que descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Yo les voy a decir esto, oiga bien esta frase y cáptela bien. Es muchísimo, o es mucho mejor ser enviado por el Espíritu Santo que ser enviado por la iglesia. Pero, aquí hay un pero el Señor, en su infinita misericordia, usa o le permite a la iglesia hacer el nombramiento. ¿Para qué? Para que tanto la iglesia como el servidor sientan que tienen deberes, sientan que tienen derechos mutuamente, como la expresión de una responsabilidad recíproca. Me envió la iglesia, yo me le debo a esa iglesia, de ahí salí yo, esa iglesia me envió. Entonces el Espíritu Santo utiliza al líder, al pastor, al hombre que está dirigiendo esa iglesia para desarrollar, para preparar, para capacitar a ese hombre. Y ese hombre que está ahí un día será enviado, si tiene un llamamiento
de pastor, si tiene un llamamiento a la obra. Entonces será enviado a la obra. ¿Quién lo envía? Lo envía el Espíritu Santo, pero ¿a través de quién? A través de la iglesia. Él no se va solo. No, Dios no se vuela ningún conducto regular. Entonces usted encuentra en la Biblia, para que tenga en cuenta esto, Saulo de Tarso recibe un impacto del Espíritu Santo en el camino que iba hacia Damasco. Se cae de su cabalgadura, queda con la vista casi cegado, creo que quedó como ciego, según dicen los historiadores y la misma Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Ese hombre le dijeron: acércate a la calle que es derecha, ahí hay un hombre que te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Por qué no se lo dijo Dios? Porque Él no se vuela los conductos regulares. ¿Me hago explicar? Ahora, el mismo Pablo, si usted lo mira, Pablo recibió una experiencia extraordinaria, ¿sí o no? Usted lee la experiencia, es una experiencia que usted dice: uy, qué extraordinario, eso debe ser, no sé cómo utilizar qué frase para que no me malentienda, eso debe ser de película. Uno va, de repente una luz destellante, uno se cae de la cabalgadura, Dios le habla ahí y le dice: Pablo, ¿a quién? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Uy, uno escucha una voz de eso debe ser algo, pero no sé si usted lo ha pensado, pero yo me pongo a leerlo y yo me imagino todo ese momento, todo ese instante de ahí, de esa escena. Yo la vivo, cuando la leo la vivo. Porque si usted lee la Biblia y la lee, simplemente no, viva la historia, viva la escena, viva el momento, viva que son seres humanos que vivieron situaciones. Entonces él viene y se levanta, va allá y le impusieron las manos, lo bautizaron y pasó mucho tiempo. Pero hay algo que dice la Biblia. Cuando pasa el tiempo, que él recopila una serie de cosas, porque él era de la tribu de Benjamín. Era fariseo. Él tenía dinastía judía. Lo único es que su padre y su madre se habían ido a vivir a una zona de Cilicia que se llama Tarso. Por eso en su nombre es Saulo de Tarso. Por eso es zona de Cilicia. Allá estudió hasta que era niño, pero cuando llegó un momento en que ya levantó, digamos, cierta edad, entonces tenía que irse. Entonces, ¿qué sucede? Que este hombre, después de 14 años de organizar sus ideas, su creencia y todo, porque ese hombre era miembro del Sanedrín, entonces él se presenta donde Pablo se presenta donde aquellos hombres que la Biblia dice que tenían renombre de ser algo, lo que habían sido en otra época, en otro tiempo. Él dice: no me interesaba, no tenía en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ¿quién es Pablo? Pablo es un hombre que estudió en la Universidad de Gamaliel. Y Gamaliel era una eminencia en la época. Así que no era cualquiera. Pablo escribe 14 epístolas paulinas y 2 son pastorales, Tito y Timoteo. Entonces se da cuenta de la versatilidad que tiene Pablo. Pedro no tenía esa versatilidad. Pedro no tenía las llaves. Pedro le habían dado un ministerio, pero el ministerio de Pablo era un ministerio de punta. Aquel tenía un ministerio, pero este ministerio, dése cuenta que escribe. De hecho, Pablo, cuando escribía cosas que el mismo Pedro dice: bueno, lo que escribe mi hermano Pablo, hay veces los indoctos la quieren torcer, porque escribía muchas cosas y utiliza muchas figuras en la Biblia. Entonces se cuenta que estamos frente a un hombre que tenía una capacidad en ese momento intelectual, cultural, en todos los aspectos. Así que no era un cualquiera. No es que todos los que son cristianos son gente de por allá metidos no sé dónde. No, Pablo no era así. Si usted mira la historia en la época de Moisés, en los egipcios, Moisés fue abogado. Él iba a formar parte de la vida de los egipcios. ¿Quién es el médico de los evangelistas? Lucas era médico, el médico amado. Ay, hermano, entonces yo que estoy estudiando para medicina puedo servirle a Dios. Claro, ingenieros, médicos, diseñadores, psicólogos,
psicopedagogos, sociólogos. Y eso de ahí hasta donde usted quiera, de arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? Ese hombre llamado Pablo tiene una revelación especial, pero Pablo no se va y dice, no, yo recibí una revelación especial. Dios me habló a mí de manera directa. ¿Yo qué voy a hacer donde ellos? No. Pablo humildemente se dirigió bajo la sujeción, porque eso es sujeción. Se fue allá y les expuso que era lo que él predicaba. Y cuando les expuso que era lo que él predicaba, ¿qué dice la Biblia? Que le dieron la mano en señal de amistad y lo pusieron enseguida y lo nombraron pastor de la iglesia. No sé si era pentecostal, pero era la iglesia de Jesucristo. Pero lo nombraron. ¿Quiénes eran los tres que estaban ahí según la Biblia? Pedro, Jacobo y Juan, las tres columnas que andaban ¿con quién? Con el Señor Jesús. ¿Quién eran esos tres? Los pescadores. Los que hayan sido en otra época, si eran pescadores no sé, pero esos son los que están puestos ahí por columna. ¿Qué quiero decirle con este dato que le estoy diciendo? Nunca menosprecie al hombre de Dios que está frente a usted. Dios es el que le da idoneidad. Idoneidad. Dios es el que le da talentos. Dios es el que lo capacita con dones. Él le da dones. Él lo prepara. Él es el que lo va a equipar. Usted no se va a equipar. Cuando hablamos de idoneidad, estamos hablando de la reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función. Eso lo dice el diccionario de la lengua española. Reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función. Esa persona es idónea para el puesto que estamos solicitando. Esa persona es idónea para trabajar con nosotros. O sea, que llena las condiciones que ellos necesitan, los requisitos necesarios para desempeñar dicha función. Entonces el diccionario lo dice así. Otro lo dice: adecuación que existe entre las características de una persona o cosa y la función, la actividad o el trabajo que se debe desempeñar. Se la repito. Adecuación que existe entre las características de una persona o cosa y la función, la actividad o el trabajo que debe desempeñar. Eso sí quiere decir que una persona o cosa debe desempeñar una actividad, pero esa persona o esa cosa debe tener ciertas características para poder cumplir esa función, para poder desempeñar el trabajo, para poder desempeñar la acción que va a ejecutar. Entonces, la idoneidad, ¿de quién depende? Del prospecto. ¿Por qué? Porque en realidad yo soy idóneo. No, yo no soy idóneo. No, ¿yo para qué sirvo? Yo no sirvo para eso. Yo no tengo las capacidades. Y yo que le dije al principio, ¿quién era que lo capacitaba? ¿Y quién era que le daba talentos? ¿Y quién era que le daba dones? Entonces, cuando usted mira que Dios le da dones, que Dios le da talento, que Dios es el que lo capacita, ¿de dónde proviene la idoneidad? Dios es el que lo va a hacer idóneo para que usted pueda realizar ese trabajo. Dios es el que lo va a... Entonces usted empieza a comprender que Él, aunque en apariencia usted trate de hacerlo mejor, la idoneidad va a depender exclusivamente de que Dios empiece a capacitarlo y que usted también se deje capacitar. Entonces dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer. Él produce. Él produce, dése cuenta. Él produce. Entonces hay cosas que me las produce Dios.
Así que Dios empieza a producirme una serie de cosas en mi vida que yo no las entiendo, pero Él me las empieza a producir. Me empieza a producir el anhelo, el deseo en lo que tiene que ver con el servicio, con la obra, con el trabajo en la iglesia, y me empieza a producir ese deseo de servir, ese deseo de estar allí, de estar acompañando, de estar trabajando, de evangelizar, de ayudar en la obra, de ayudar en la iglesia, de colaborar, de llegar temprano, de orar, de leer la Biblia. ¿Quién me lo produce? Dios es el que me lo produce, pero todo dependerá de mí. Pero eso es una cosa. Usted me escuchó ayer hablar de talentos, ¿sí o no? ¿A quién le dieron 2 y 3 y 4 y 5? ¿A uno le dieron? ¿Al otro le dieron? ¿Y a otro le dieron? ¿Y qué fue lo que dio el amo? Capacidades, habilidades. Y se fue al extranjero. Entonces, cuando yo miro eso, yo entiendo lo que dice la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios dice a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1, de acuerdo a su habilidad, de acuerdo a su capacidad. Así es que si él tiene 1 y él tiene 3 y él tiene 5, eso se lo dio Dios. Y es de acuerdo a la capacidad. Hermano, a mí me gustaría cantar como el hermano tal, o me gustaría cantar como la hermana tal, y usted no canta así. Bueno, usted no le dieron esa capacidad. De pronto ensayando y ensayando y ensayando y ensayando y ensayando y haciendo una clasecita, creo que se llama de solfeo, y entonces va entrenando su voz y va mirando su registro, entonces puede. Pero hay personas que tienen la capacidad. Todos tenemos oído. ¿Cuántos tienen oído aquí? Pero no todos tenemos oído para la música. Porque una cosa es tener oído y una cosa es tener oído para la música. Yo veo que dicen en do, en re, en la. Lo subiste mucho, lo bajaste. Yo todavía no he podido entender eso. Porque yo sí escucho que, y yo pensé que era cuando uno alza más la voz que uno sube. Y no es así. Pero los que saben de música dicen, no, no, me lo pusiste muy alto. A mí me pone y yo salgo. Que no alcanza. No, yo no sé si no alcanzo, me montaré en alguna parte, pero... No, porque no sé de música así, con esa lucidez que sabe la otra persona que sí. Dice, no, 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 ahí no, porque cuando llegue a tal parte de la canción es tan alto que no voy a alcanzar. Yo escucho y yo salgo con lo que están dando y dice, y que no, que entiendo de tono. No, yo escuché que daban algo y yo salí ahí, y de pronto ya se me puede equivocar. Entonces se cuenta que esa persona tiene unas capacidades, unas habilidades que yo no tengo. Entonces el Señor Jesucristo, a través de su palabra, y el apóstol Pablo dice, subiendo a lo alto, ¿y qué le dio? Le regaló dones a los hombres. Ahora, la palabra de Dios dice, toda buena dádiva, todo, sígame, no se arregle el pelo ahora. Preciso pasé cuando el hermano no, presten atención, toda buena dádiva. Vamos con el siguiente, todo regalo, don es regalo, todo don perfecto. ¿De dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Así es que si yo soy un buen matemático, ¿de dónde me vinieron esas matemáticas tan buenas? Entonces, a ver, ayúdeme, hermano Marcos, ayúdeme, colabóreme aquí en esta tarea psicológica. Hermano Marcos nos va a colaborar. A ver, inteligencia emocional. Ayúdeme, síganme con las inteligencias, usted se la sabe todo. Inteligencia artística, ¿se acuerdan? Sí. Inteligencia espacial. Inteligencia, ¿cómo? Kinestésica. Inteligencia musical. Inteligencia, ya esa la mencionamos.
Lo que tuvimos en la clase de psicología. Inteligencia. Esa, interpersonal, personal. Y dicen que van a incluir la inteligencia de la naturaleza. ¿Cómo es que se llama la inteligencia de la naturaleza? Naturalista. Entonces imagínense todas las inteligencias, ¿no? Entonces usted es bueno para las matemáticas. O tú eres bueno para la artística. Ay, qué letras de linda. Yo no las hago así. ¿Ah? Pero el otro tiene una inteligencia musical desarrollada. ¿Quién conoce al hermano William? Amén. ¿Él qué inteligencia tiene? Lógica matemática, porque él es físico. Te habla con él de física y empieza a hablar y parece que estuviera hablando como de preparar una comida. Sí, yo me pongo a preguntarle cosas. A veces le digo, venga, ¿usted qué sabe de esto? Entonces él se cuenta que todo lo que yo tengo provino de alguien que me lo ha regalado. Así es. Porque él subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y le regaló a los hombres, a todo el mundo le regaló algo. No exclusivamente a nosotros, hermanos, nosotros nada más, no, a todos le regaló. Entonces, ¿los talentos son dados exclusivamente a nosotros? No. ¿A quién más le dan talentos? Todos los hombres tienen talentos. ¿Qué talento tiene esa persona? ¿Vienen de parte de quién? De parte de Dios. Pero también interviene otra persona. Hay dos personas que intervienen. Saquen a los ministros, los padres, la genética. Los genes del padre y de la madre van a estar implícitos genéticamente en esa persona. Pero hay otra cosa que interviene también dentro de todo ese proceso. Se conoce como cultura, el ambiente, la vida, el ente que lo forma, toda la región, toda la zona. El país de Argentina, de la China. ¿Cuánto le gustan los alacranes? No, usted no es chino, pero vaya a la China y verá que hay un pasaje completo donde usted come alacranes y en pie de todo y se lo come bien, asaditos en las brasas y todo, y son ricos, dicen. Hay que irlos a probar. ¿Sí? ¿No ha visto eso? ¿Y por qué pone esa cara de tragedia si en una guerra ellos aprendieron a comer todo? A ver, dígame un versículo de la Biblia donde dice Génesis, donde se puede comer todo. ¿Qué versículo dice en la Biblia que usted puede comer todo? Todo lo que se arrastre. ¿Todo qué? ¿Cómo es que dice para comer todo? Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, de todo lo que ¿qué? Todo lo que se arrastra en la tierra. De todo lo que arrastra en la tierra. No, pues, busquemos el versículo para ver. Versión Facundo Nahuel 5:14. ¿Qué dice? ¿Qué dice? E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastre sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Entonces, si todo eso es bueno, hasta la cucaracha es buena. Ay, Se lo quería buscar porque todo lo que... ¿Y por dónde camina la cucaracha? Se arrastra por las paredes. No es que nosotros... Mire la Biblia. Pero váyase allá, a ese lugar, y usted encuentra cantidad de animalitos raros ahí puestos. ¿Usted se ha visto esas fotos? Es que no son juegos, no es que hicieron un montaje, no es que eso es real, ellos comen todo eso. Ellos comen todo eso. Sí. Entonces el hermano una vez me dijo que le había comido gato un día que estaba en el ejército, allá en la policía. Zorro gato. Hay que dejarlo solo con los gatos. Entonces se cuenta que a través de todo eso se conjuga que los talentos son dados a todos los hombres, todos les repartieron talentos. Entonces de parte de Dios, pero también hay una parte que son los padres, está la herencia genética, está la cultura, y son dados para usarlos en el terreno humano. Usted utiliza y la persona coloca ya que es
pintor artístico, que él hace letreros, que él es un letrista. Me encontré un día y dice, letrista, decía así en un lugar. ¿Y qué hacía el señor? Hacía letras para taxi, para no sé qué, para colectivo, y decía letrista. Pero eso sirve para beneficio propio porque me va a hacer que yo devenga un dinero, pero también sirve para beneficio de los demás porque le voy a hacer un servicio a las otras personas. Pero todo eso que yo tengo rendido a los pies del Señor, esos talentos se van enriqueciendo. ¿Y qué pasa? Y afectan a los hombres en la parte emotiva. Porque es que los talentos producen sensaciones que los mueven a tomar decisiones. Porque Dios le da talentos. Dios le da, entonces, usted tiene emociones. ¿Cuántos tienen emociones aquí? La ira es una emoción. El enojo es una emoción. Ella sube y se va. Los cristianos no vivimos felices, vivimos gozosos, porque la felicidad es una emoción. No, el gozo es perdurable. Nosotros no vivimos de felicidad. Uy, estoy feliz, hoy es viernes. Oye, estoy gozoso todos los días, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Amén. Entonces por eso yo canto, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Amén. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo me sigo gozando. ¿Y saben por qué? ¿Por qué tengo a Cristo? Yo digo gozoso. El gozo es diferente a la felicidad. La felicidad es una emoción. Uy, estoy feliz. Es una emoción. Ah, ya no estoy feliz. ¿La tristeza qué es? Emoción. Estoy triste. Ya, después se le pasa. Después se le pasa. Entonces, en medio de todo eso, usted encuentra que hay talentos, pero también hay dones. ¿Y quién le da los dones? Dios. Los dones son dados por el Espíritu Santo. ¿A quién? A los hijos de Dios. Y son operados exclusivamente por el Espíritu Santo. Entonces usted lee en la Biblia. A ver, busquemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. A ver, ¿qué dice 1 Corintios? Vamos a mirar la escritura. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 12. ¿Ah? ¿Qué dice el 7? Entonces mire que ese capítulo 12 nos habla de los dones espirituales. Dios nos regala dones, perdón. Ahora bien, hay diversidad. ¿Pero qué? El espíritu es. Hay diversidad ¿de qué? De ministerios, dones, ministerios. Ya que la palabra cambia. Hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios. Pero el Espíritu es el mismo y aquí dice el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es que es el mismo. Pero a cada uno, dice la Biblia, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este le fue dado palabra de ciencia por el mismo Espíritu, palabra de sabiduría, otros de fe por el mismo Espíritu, dones de sanidades. No es de sanidad, es de sanidades. Se lo recalco así, le hago ese énfasis para que se dé cuenta que está en plural, sanidades. Por el mismo Espíritu, otro el hacer milagros, otro profecía, otro discernimiento de espíritu, otro diversos géneros de lengua, otra interpretación de lengua, pero todas estas cosas, ¿quién las hace? El mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Y entonces, todo esto, si yo leo el 14.3, ¿qué dice el 14.3? Profetiza a los hombres, profetiza a los hombres para edificación. Entonces las personas que creen que los profetas del Antiguo Testamento rigen en el Nuevo Testamento están erradas, porque lo que está hablando de profetizar está hablando de predicar. Cuando yo profetizo, cuando yo predico, yo edifico, exhorto y consuelo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento, él no sabía ni siquiera
¿qué era lo que decía? Él decía lo que el Espíritu Santo, o lo que Dios o el Espíritu de Jehová, para ser más exacto, vino palabra de Jehová sobre mí y profeticé, pero él no sabía, no era consciente de eso. Simplemente le esbozaba, Dios lo tomaba y hacía eso. Pero cuando hablamos de lo que hace Dios, seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo las cosas que profeticéis. Uy, hermano, hay que profetizar, que te prediques la palabra. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio, pero nadie le entendió. Entonces, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces yo los estoy edificando, exhortando y consolando. Los edifico porque ustedes crecen. Los exhorto porque les llamo de pronto a que piensen lo que están haciendo y para dónde van. Y los consuelo porque de pronto alguno vino maltrecho, golpeado, pierniquebrado, y lo estoy consolando. Porque es posible que la palabra que he predicado le ha consolado y dice: ay, gracias a Dios, el Señor es bueno, tiene misericordia de mí, voy a arrepentirme, voy a entregarme, Él me perdona. Entonces hay consuelo. Amén. Entonces, de manera que ese servidor que está ahí, ese servidor en potencia, no debe afanarse. Y vea lo que le voy a decir y presten atención a esto para que no me lo confunda y que quede en la grabación. No, yo voy a volverme idóneo por mis propios medios. Yo le quiero decir algo. Es saludable que yo estudie la palabra. Es saludable que yo me capacite en un instituto bíblico. Es saludable que yo sea uno de los que de manera personal tenga mi devocional, mi estudio con Dios. Pero no debe olvidar nunca que esa verdadera idoneidad se la da el Señor Jesús como parte de su agencia divina. Él le va a dar, pero eso no significa que yo no vaya a hacer mi parte. Uy, Dios me va a revelar cómo tocar la organeta, el piano o la batería. Yo simplemente oro: Señor, revélame cómo se toca, y llego allá. No, todavía no me lo ha revelado, revélame. No, Dios, usted tiene el talento y usted empieza, pero llega un momento en que usted empieza a practicar y a practicar y a practicar y a practicar y a practicar. Y, uy, qué hombre para tocar ese instrumento. Te tiene que poner una parte. Mi hermano, soy predicador. Señor Jesucristo, revélame tu palabra, Señor. Aleluya, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, hablan en Isaías, donde caiga el dedo, versículo 20. Las coñas y los atavíos de las piernas y los partidos de los pelos y los pomitos de los oreros zarcillos. Dios nos dará palabra, hermano. Porque yo oré. He venido ayunando y donde me cayera el dedo, ahí predico. Donde abra la Biblia. ¿Ah? Usted tendrá que sentarse, preparar su mensaje y estudiar la palabra. Pero el resto viene del Espíritu Santo. Usted coloca todo su mensaje. Muchas veces uno está predicando el mensaje. Nosotros que somos pastores, de pronto a ellos le ha pasado, están predicando la palabra y de pronto dicen una serie de cosas que dicen: eso no lo tenía yo en las notas. Así que uno se da cuenta que eso que estaba ahí yo no lo sabía, sino que Dios me lo dijo en ese momento, y es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de todas esas cosas, yo tengo que permanecer fiel, y vuelvo otra vez a inducirlos y a meterlos en el tema de la fidelidad. Porque es que si usted no permanece fiel, usted no permite que Dios cumpla el propósito en usted. Y la fidelidad es importante. Entonces, etimológicamente hablando, del latín fidelista, fidelitatis, fidelidad, constancia, fiel, de la familia etimológica de la fe. Mire de dónde se desprende toda la palabra: lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona.
voy a tocarles un punto crítico que tiene que ver con fidelidad, puntualidad. ¿Cuántos son puntuales aquí en las citas de novias y novios? Uy, qué santidad tan grande. ¿Cuántos llegan puntuales a la facultad, a la universidad, al claustro educativo, a la escuela? ¿Cuántos llegan puntuales? Que llegan y dicen, hay que entrar a las 8. ¿Ninguno? ¿Todos llegan tarde? Así son de malos estudiantes. Exactitud en la ejecución de algo. ¿De dónde viene eso? De esa es la etimología de la palabra fidelidad. Etimológicamente viene de una palabra latina, se va desprendiendo esa palabra latina, se va convirtiendo en fidelidad, en constancia, se deriva de fidelis, que quiere decir fiel, de la familia etimológica de la fe, de lealtad, de observancia, de la fe que alguien le debe a otra persona, puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Dice por ahí un señor que no me acuerdo el nombre porque es un señor Yokohama, no sé qué cosa rara. Si digo Yokohama porque creo que empieza por ahí pero termina otro. Dice que si usted le dice, ¿cómo? Kenji Yokohama. ¿Cómo? Yokohama Kenji. ¿Cómo? Yokoi Kenji, algo así. Bueno, por ahí va. Chinos no son, tranquilo. No nos compliquemos la vida. Dígame. Él no es japonés. ¿Él es japonés? ¿Sí? Él dijo que no era japonés. Él es colombo japonés porque nació en Bogotá. ¿Sí o no, hermana? ¿Usted qué es de por allá? ¿Sí? ¿Usted que son de Bogotá? ¿Usted es de Bogotá? Ciudad Bolívar, ese es el nombre, claro. Ya me acordé que en una de sus conferencias habla de Ciudad Bolívar. Pero usted siempre, si para entrar a Ciudad Bolívar y para vivir en el otro que le mencioné, usted tiene que entrar acompañado, pero con todo un territorio. Ciudad Bolívar no entra todo el mundo. ¿Cómo entrar a la Villa 1114? Más o menos. Similar, parecido. No te preocupes que en todo país están las cosas que... Ya, todo lo que brilla en el sol. Entonces, ¿qué sucede? Ese hombre dice que si usted le dice a un japonés, en un segundo estoy ahí, él dice que le empieza a mirar enseguida por un segundo ya. Pero uno hay veces llama a una persona y le dice, aló, sí, hola, ¿por dónde viene? Yo estoy esperando. Ya estoy a punto de llegar. Pero entonces uno por alguna razón de esa que uno es como, pero no te oigo en el colectivo. No, pero ya casi llego. Apenas está levantando porque lo levanté con el teléfono. No, yo le he preguntado a personas así que le digo, bueno, ¿a qué hora tal? Si no, ya, ¿cuándo? No, deme hora, deme movimiento, pero no me diga ya, sí. No, de verdad. Vea, de pronto aquí no ha sucedido, pero le voy a decir una frase que hizo carrera en Colombia. Vamos a la hora pentecostal. ¿Por allá hizo carrera? ¿Por la suya? No, por esa gente muy consagrada por ese lado. Pero en la tierra donde yo nací, hermano, ¿a qué hora sale el colectivo? A las 8. Y entonces dice, no, la hora pentecostal, por ahí como a las 9. Nunca salí a las 8. No, de verdad, porque todo el mundo llega siempre y dice, hermano, ve, hermano, yo venía en el colectivo y se pinchó. Hermano, cuando lo fui a agarrar se me fue, casi, no, siempre hay una excusa para llegar tarde. Entonces, fidelidad tiene que hablar con puntualidad, con exactitud en la ejecución de algo. Por eso yo les decía ayer, les hablaba por qué somos tan puntuales para llegar a la empresa, al trabajo, a la oficina, a la facultad, al día que nos corresponde presentar. ¿Por qué no llega tarde el día que va a presentar la tesis? Llegue tarde, tranquilo. Oh, yo no vine hoy. Y le dice el catedrático, ¿con qué ese tenemos? Venga otro día. Tranquilo, que lo perdonamos. ¿Sí o no? Terrible, ¿no? Pero todo el mundo llega. Entonces eso se llama fidelidad.
Su significado original está vinculado a la lealtad de una persona para con un señor o para con un rey. Lealtad. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo lealtad con ella, ella tiene lealtad conmigo. Yo tengo lealtad con mis compañeros. Y esa persona es desleal. Cuando digo que esa persona es desleal, ¿qué significa? ¿Cómo? ¿Y cómo le faltaría? A ver, cuéntenos, a ver esa. Descríbanos la falta. Desleal, no tiene palabra. Pero desleal también es que a usted le cuentan un secreto y usted es desleal, usted cuenta el secreto. ¿Ah? No es de fiar. No se le fía nada. Yo escuché un mensaje por ahí que predicaban en una iglesia, no sé qué iglesia era. ¿Se acuerdan un día que había una convención en Estados Unidos de una iglesia? Y el pastor que predicaba era el presidente de esa iglesia, que no recuerdo el nombre, una iglesia que predica el nombre, pero no es nuestra. Y predicaba, mientras están aquí en la iglesia es buena, la iglesia es santa, la iglesia es perfecta, la iglesia es lo mejor que hay, la iglesia es la iglesia y la iglesia, pero salen de la iglesia, se van por allá y empiezan a andar en otra iglesia, esta iglesia es mala, esta iglesia no sé qué. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿No se lo ha percatado? Ay, hermano, yo sí lo he visto. Esta iglesia estaba equivocada, esta iglesia entonces trataba mal, esta iglesia trataba así, pero mientras están aquí, esto es la perfección. Eso es deslealtad. Porque era santa y porque era buena cuando estaban aquí. Ah, porque yo estaba aquí. Pero ahora que estoy allá del otro lado, me fui a hacer otra cosa, entonces no sirve. Pero mientras tanto aquí servía. Eso se llama deslealtad. Nunca fue leal. Nunca estuvo ahí por una cuestión, pero no porque tenía esa parte de lealtad. Entonces, la atención al deber, el significado original de la palabra fidelidad es servir a un Dios. Servir a un Dios. Entonces Dios hizo depender la revelación de la fidelidad. Y yo, Jehová, dice la Biblia, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Y por qué no se lo encubrió? ¿Cuál es la razón de lo que no se lo encubre? ¿Sería solamente por eso? Porque iba a ser heredero. ¿Sería solamente porque iba a ser heredero? Miren la Biblia, Génesis 18, 17 al 19. Génesis 18, 17 al 19. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Cuál promesa? ¿Cuál descendencia? Búsquela, primero búsquela y después dice, tranquilo, búsquela con calma. Búsquela ahí. 18 al 19, léalo a ver qué le encuentra, léalo a ver qué le encuentra, a la 1, a las 2 y a las 3, vamos. Y Jehová dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, a ello de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas de todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos de casa de su bendecir, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. bueno, listo, ¿quién lo encontró? ¿Cómo? Ahí, ¿dónde está la fidelidad? ¿Dónde se marca la fidelidad? ¿Ah? Y va a cumplirse, mandará a sus hijos a su casa después de él, que guarden el camino, que guarden el pacto de Jehová. Iba a ser una nación grande, fuerte. En él iba a ser bendita todas las naciones, pero ¿por qué le iban a dar todo eso? Dice, porque él va a ser fiel. Porque él le creyó y le fue contado por justicia. Entonces mire cómo se enmarca el concepto de fidelidad. ¿Qué leímos ayer? 106, 6 y 7, o 101, perdón, 6 y 7 de los Salmos. Mis ojos sobre los fieles, los que estén, los que anduvieren, los que caminaren, los que estuvieran en el camino de la perfección, Si leyéramos Juan 15, 15 y 16, ¿qué nos diría? Juan 15, 15 y 16, ¿qué nos diría? A ver, ¿qué nos diría? ¿Quién lo tiene para que lo diga en voz alta, clara y audible?
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces dése cuenta que determina que su amistad y compañía será con los fieles, que les va a dar algo especial. Vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo ¿qué? Y si yo no hago lo que Él manda, entonces ¿qué soy? ¿Cómo? Dígalo bien, o le da miedo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y lo contrario de no hacer lo que Él manda, entonces tengo que tener una enemistad porque no hago lo que Él manda. Él considera que la persona que es fiel, Dios, hablando de su palabra, en su palabra, nos deja ver que Él considera que la persona que es fiel es la que le obedece, la que hace lo que Él le manda hacer, la que se guarda como Él dice. No, hermano, es que como ella brincó, yo también brinqué. Por mí pueden brincar todo lo que quiera, pero si yo no quiero brincar, no brinco. Entonces, ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. ¿Qué concluye la Biblia? La Biblia concluye haciendo de la fidelidad uno de los ejes principales para acabar bien. La persona acaba bien en victoria por la fidelidad. Léase Apocalipsis 2:10. 2:10. Apocalipsis 2:10. ¿Qué dice? No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, ya lucharán algunos de vosotros en la cárcel para que seáis aprobados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿cómo consigo la corona de la vida? Tengo que ser fiel hasta la muerte. ¿Ah? Para poder conseguir la corona de vida tengo que ser fiel hasta la muerte. ¿Ah? ¿Usted quiere tener la corona de vida? De gloria a Dios todos los que quieran tener la corona de vida. Entonces hay que ser fiel hasta la muerte. No, yo soy fiel unos días y después entonces yo me consagro y me desconsagro. No, esto es fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo la Biblia es que usted, todo el recorrido, todo el camino, usted se guarda en fidelidad para Dios. Y vamos a utilizar aquí una frase cruda, fuerte, aunque te mate. Yo te daré la corona de vida, es lo que le está diciendo, aunque te acabe, aunque te mataran. Pero yo te guardaré, yo te voy a tener y tú te vas a ganar esto. Ser fiel es guardar el pacto. Ser fiel es hallado total, pleno. Yo le hago una pregunta, ¿cómo sabe usted que una balanza es fiel? ¿Cómo sabe usted que una balanza es fiel? ¿Cómo? Listo, pero ¿cuál es la prueba que le hace para saber que esa balanza es fiel? ¿Ah? Sin peso tiene que estar alineada. El peso tiene que estar alineado. Porque si no, no es fiel la balanza. Entonces usted va y se pesa y dice, uy, tengo 70 kilos, pero el cuerpo no le da para 70. El espejo le dice, no, tú tienes 80. Pero como la balanza no está calibrada, no está fiel. ¿Ustedes se acuerdan cómo pesaban antes esas balanzas? Que tenían de un lado y otro. El fiel de la balanza debe estar directum. Para los romanos, o derecho, eso significa derecho. Para nosotros, de ahí que se llama derecho a dar a cada uno lo que le corresponde. Cuando usted habla de justicia, ¿la justicia con qué se muestra? ¿Por qué cree que se muestra con una balanza la justicia? Porque usted tiene que estar equilibrado, tiene que estar en el punto. Cuando usted habla de justicia, usted ve la justicia, es una balanza. Porque si usted se va para allá, no, ni para acá. Entonces usted debe estar, la justicia, cuando va a determinar justicia. Ahora hay un hombre en la Biblia que aparece. Y el hombre en la Biblia que aparece dice que ese rey fue hallado falto.
Daniel 5:27, mírelo para que vean. Fue hallado falto. ¿Por qué fue hallado falto? ¿Quién lo encontró? 5:27 de Daniel. ¿Qué dice? ¿Quién es ese señor? Belsasar ¿Y qué hizo él para ser hallado falso? agarró los utensilios de la casa de Jehová y los llevó a... Y lo pesaron en una balanza y fue hallado falto. O sea, no estaba equilibrado. Entonces nosotros no podemos ser como el rey impío que fue hallado falto. ¿Ah? Usted tiene que ser justo, equilibrado. ¿Cuál otro sinónimo le damos a eso? Justo, equilibrado. Otro sinónimo que me ayuden los sinónimistas aquí. Puede ser correcto. ¿Cómo? Exacto. Balanceado, mesurado. Creo que hay una frase que se llama, no sé si tiene tilde. ¿Me ayudan? Probo. Busquen la frase probo en internet y se darán cuenta que es de eso. Honesto. Quien la haya encontrado esa palabra en internet, que tenga internet, me dice que es. ¿Ya lo buscó, hermano Marcos? Enseguida. Este es mi asistente aquí. Listo. ¿Lo encontraron? ¿Qué es, hermana Catherine? Talento en internet. Ese no es el de... No, es el internet que es talento, no es el concepto. Está buscando señal. ¿Se acuerdan cuando habían esos Nokia que parecían así un ladrillo? No empezaba a buscar señal. ¿Quién tiene internet de CIK? Honesto, honrado. ¿Cómo? Honesto, honrado. Honesto, honrado. ¿Cómo? Íntegro. ¿Sí vio? Hermano, gracias. Su creyente tiene mejor celular que el suyo. Vea, una creyente de Marcos pasa con la cara por usted. Amén, amén, amén. Dígale, qué bueno, hermano. Honrado, honesto, íntegro. ¿Integridad qué? ¿Se dan cuenta lo interesante que es esto? Porque estamos hablando de fidelidad. Entonces ese concepto de fidelidad, obtener exactamente el mismo valor al repetir la medida en un indicio de que el instrumento es muy fiel. Si yo pongo aquí y me equilibra bien, y dice lo que está aquí, en la balanza. Entonces tanta fidelidad lo que pone manifiesto es una falta de sensibilidad. En la balanza, estoy hablando de la balanza, no estoy hablando de ustedes, ni de mí. La balanza, cuando la balanza está muy sensible, cuando la balanza tiene mucha fidelidad, porque eso lo utiliza, yo no voy a decir quién lo explicó el hermano físico matemático. Y nos empezó a explicar eso de la balanza. A mí me llamó la atención y me gustó. Y hermano, explíqueme bien eso de la balanza. No, es que mire, vea, lo que sucede es que en los laboratorios, para poder hacer la parte de los ensayos y el proceso, usted tiene que tener balanzas para pesar cada uno de esos tubos de ensayo, los líquidos, porque tiene que ser preciso para hacer las pruebas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermana? Aquí los expertos, aquí tengo gente experta. Usted que hace ensayos por allá en su maestría, tiene que ser preciso. Dice, no, esto no puede ser menos ni más, tiene que estar ahí en el punto exacto, tiene que estar equilibrado. Pero hermano, yo soy más o menos caliente o soy más o menos frío. ¿Y qué pasa con eso? Dice la Biblia. O sea, que al Señor no le gusta así. O eres caliente o eres frío. Entonces la fidelidad en el Antiguo Testamento lo muestra Dios a través de los tiempos. ¿Cuál fue la primera dispensación? ¿Cuántos saben cómo se llama la primera dispensación? ¿Cómo?
Que a mí me gusta verlos como ames. Inocencia. O sea, es suavecito. Así, inocencia. A ver, ¿cuál fue la primera dispensación? La inocencia. Vamos a mirar si Dios fue fiel en la inocencia, porque Dios muestra su fidelidad. Génesis 3:15. Rapidito, así como si estuviéramos en carrera bíblica. Denle los 4, 5, 6 que lo encontraron. ¿Qué hay ahí en ese versículo? Hay enemistad, pero ¿qué hay? Una promesa, y la promesa es que Dios no permitió que el hombre perdiera la comunión con Él para siempre. Él promete un redentor y lo cumplió o no lo cumplió. Entonces fue fiel en la inocencia. ¿Por qué? Porque le digo, voy a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esa te va a ir en el calcañar y tú le dirás, perdón, esa te va a ir en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. ¿Cuál fue la segunda? Dispensación. ¿Cómo? ¿Por aquí? ¿Cómo? Todos a ver, ¿quién sabe qué conciencia? ¿Están de acuerdo con ella? Segunda dispensación. Apréndanla, si no se la saben, apréndanla, tranquilo. ¿Cuál es? Repiten todos, conciencia. ¿Cuál es la segunda? Se lo dijeron ellos. ¿Cuál fue la segunda? Entonces la conciencia es la segunda dispensación. ¿Qué pasa en la conciencia? Génesis 23:24. ¿Qué pasa ahí? Sí, 23:24 de Génesis capítulo 5, 23:24. Ah, Dios, hermano Julio, que se equivocó. Génesis capítulo 5, esa es una estrategia, pero si están bien pendientes. 23:24. Todos los días de Enoc, 365 años, Dios y desapareció porque ¿Se murió? No. ¿Qué le pasó? Entonces Dios manifestó su fidelidad a Enoc. Dios se llevó a Enoc a la gloria eterna, no vio muerte. Él tuvo fe en el único Dios verdadero y su testimonio agrada hasta el día del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11, verso 5. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, verso 5? Rapidito. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miren lo último. Antes de haber sido traspuesto, ¿qué le pasó? ¿De qué? Entonces agradó, tuvo fidelidad, lealtad, integridad con Dios. Y entonces Dios, ¿qué hace? Dios se lo lleva. ¿En qué dispensación estamos? Y después de la conciencia, nosotros tenemos otro versículo dentro de la conciencia, 8:1. En Génesis. Estamos en Génesis, estamos por la conciencia apenas. Y se acordó Dios de Noé y todos los animales y todas las bestias que estaban en el arca, y hizo pasar los vientos sobre la tierra y subieron las aguas. Entonces dése cuenta que la promesa de Génesis 3:15 se está guardando porque está, digamos, cuidando, preservando la línea futura de ese Redentor. Y eso está demostrando la soberanía de Dios, está demostrando que Él es el único que puede juzgar el mundo. Por medio del diluvio lo juzgó y manifestó su gracia. ¿Con quién? Con una familia. ¿Cómo se llamó la familia? ¿La familia de quién? Porque Dios fue en la salvación de Noé y su familia, fue el que lo asistió, porque halló gracia ante los ojos. ¿En qué estamos? Vamos para la tercera dispensación. Este grupo de aquí me dice la tercera dispensación. ¿Están de acuerdo con ellos? ¿Sí? Última palabra. ¿Armando? ¿No sabe cuál es? ¿Tercera? ¿La primera la segunda? ¿La tercera? Gobierno humano. ¿Gobierno humano? ¿Estás seguro? ¿Gobierno humano? Amén. Entonces, en el gobierno humano encuentra Génesis 9:25.
No se han de salir el 95. Génesis 9, 25 al 27. Y dijo, no se le olvide que cada dispensación terminaba con un ¿qué? La dispensación finalizó con ¿cuál juicio hay? El diluvio ya pasó. En el gobierno humano, ¿cuál es el juicio? La Torre de Babel, ¿no? Exactamente, la Torre de Babel. Dios se manifestó en forma soberana, pero la dispensación finalizó con el juicio de la Torre de Babel. Vamos a hacernos un nombre aquí. ¿Ah? Y vamos a hacer una torre que llegue hasta la cúspide del cielo. Nos vamos a llegar hasta allá. Y todos hablaban la misma lengua. Y Dios mostró su fidelidad para con el hombre. Lo dispersó a través de las lenguas. Porque nadie podía decirle, pásame el ladrillo, pásame esto, porque cada quien decía una cosa diferente, en un idioma diferente, o no se entendía. ¿Ya? Entonces estamos por la cuarta o la tercera. ¿Y cuál es la cuarta? Ajá, listo, vámonos con la promesa. Entonces Dios está mostrando su fidelidad. Mire cómo va mostrando su fidelidad. Dios muestra su fidelidad por cuanto el contenido de su revelación divina incluía la promesa a Abraham. En Génesis 12, 1 y 2. ¿Qué dice? Ahora busquen el 13, 16 de Génesis. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede encontrar el polvo de la tierra, también los descendencia será. Ahí está la promesa. 15:5, promesa. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Díganlo fuerte. Cuenta las estrellas, pero díganlo fuerte, por favor. Y lo llevó 17:6. Y te multiplicaré de gran manera, y haré naciones de ti, y tu descendencia saldrá de ti. Entonces dése cuenta todas las promesas que había. Entonces la promesa de Israel, la simiente de Abraham, de la que saldría una gran nación, y el canal para que el cumplimiento de esa promesa de Dios se diera. Usted la encontró en el 12, 1 y 2, pero ¿qué dice el 3? ¿Qué dice el 3? Bendeciré a los que te dijeren, que te maldijeren, maldeciré. Había una promesa de bendición, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y todo a través de quién? ¿De quién? ¿Quién estaba ahí mencionándose? Siempre Abraham. Así es que el pacto era a la vez de gracia. Había principios. Era incondicional. Por cuanto no dependía de la fidelidad humana, sino en la fidelidad de Dios, porque Dios le quiso hacer las promesas a su pueblo. Te voy a hacer una nación grande, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, y allí de pronto un día le dijo, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Pero él, como todo ser humano desobediente, él se llevó al sobrino. Vámonos, sobrino. Listo, tío. Y se fueron. Pero llegaron a Padán Aram, así dice la Biblia, y en Padán Aram, allí, en ese instante, después de subir de Ur de los Caldeos, porque estaban en tierra pagana, así que era un pagano, subió a Padán Aram, y allí se separaron porque se armó un conflicto de intereses. Y Lot escogió el sitio para dónde ir, y Abraham empezaron a hacerle una serie de promesas y le cambian el nombre. Entonces ya tú no te vas a llamar más, sino Abraham. Y empieza a ver toda una serie de cosas. Entonces Dios cumplió su promesa de darle la tierra prometida como lo había jurado a Abraham. Pero viene otra dispensación. ¿Cuál es la que sigue? Entonces dice el número 23, 19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará.
Entonces usted mira que el Señor manifestó su fidelidad con su pueblo Israel. De hecho, se permanece la promesa y la fidelidad a su pueblo. ¿Qué dice Deuteronomio 7:9? ¿Conoce? Pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Entonces dése cuenta que ahí está todo un proyecto que Dios tiene. Josué se concentró en la fidelidad de Dios. ¿Y qué pasa con Josué? Lo llevó a la tierra prometida que ellos empezaron a poseer. ¿Y qué hace Josué? Josué les recuerda y les dice: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. O sea, cuando ya pasaron todo el desierto, cuando ya llegaron a Jericó, cuando ya atravesaron del otro lado, cuando ya conquistaron la tierra, Josué le tocaba la tarea más seria. A Moisés lo tocó sacarlos de Egipto, llevarlos por el mar, atravesarlos al otro lado, tomar el agua de Mara, que era amarga, llegar a las 70 palmeras, empezar a ver cómo se le revolvía el pueblo, se le abrió la tierra, se fueron abajo, la rebelión de Coré, todo eso lo vivió. Pero ahora viene la parte más crítica. A Josué le dan la tarea de distribuir. Usted sabe cuando usted tiene una familia así de 3, 4 hermanos y se muere el papá y la mamá y empiezan a repartir la platica, la tierrita, y empiezan a repartir las casitas. No, yo no quiero nada. No, eso que lo tenga mi hermana. Eso que lo tenga mi hermano, pero cuando se muere salen todos enseguida. No, señor, aquí todos somos una familia y todos dividimos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que repartir la tierra, hay que ponerle la cara. Cuando usted va a repartir una torta, siempre se lo quedan mirando y que a la hermana le dieron más. Y cuando usted entra al cuarto y la cabaña que le dieron así, le dice: ay, claro, como es la iglesia del misionero, mira la que le dieron. Porque repartir no es fácil. Cuando usted está en una familia y son 4 hijos, siempre hay un hijo que mira para el lado. ¿Y él por qué le dieron más? ¿Cuántos han vivido en familias de 2, 3, 4, 5? Que siempre hay uno que se queja, siempre hay un hermano, todo yo. Donde hay 3 hermanas así que atiendan alguna panadería, roticería. A mí me tocó la roticería hoy. ¿Sí o no? O donde hay 5, usted es única, ¿no? Usted no tiene problema. Pero usted que los otros ya quedan como 7, ¿no? Vanessa, Pablo, Marcos, ¿voy bien? ¿Cuál más? Elizabeth, Andrea, Brian, el Brian, Kevin, el Kevin. Hermano, Elizabeth es la mamá de la hermana, ¿no? El Kevin, la Yaina y el Brian. ¿Eran 8? ¿7? ¿Usted se imagina 7 repartiendo? ¿Cómo se llama su mamá, la que está ahí, el ingeniero Guay? La hermana Elena repartiendo a todos. ¿Cómo se armaba eso ahí? Me imagino, ¿no? Cuando iba a repartir las galletitas, todo el mundo me estaba mirando qué galletitas le daban a quién, ¿no? Era serio, ¿no? ¿Usted es el último? ¿Quién es el mayor? Elizabeth, la que está en Merlo. ¿Sigue? Andrea. Pablo, el que estaba acá en la zona de Ituzaingó y ahora está ahí en Iriobay. A usted está en la mitad ahí. Usted puso disciplina en medio. Listo, después sigue Abel, el Vanessa, el Brian. Oiga, ¿usted se imagina a la mamá de la hermana Elena? Yo conozco a la hermana Elena. Creo que es del mismo alto suyo su mamá. Hermana Rosana, ¿estoy equivocada? La hermana Elena es peticita, ¿no?
Sí, yo la conozco, es una gran hermana, una linda hermana. Yo la he saludado varias veces y creo que la hermana Nancy también la recuerda. La hemos saludado, pero yo me imagino, bueno, ponemos ese ejemplo. Gracias, hermano, por su familia. Qué bendición tan grande que nos haya prestado su familia aquí como ejemplo. Pero es que son 7. Y es que 7 es un poco. Y poner una mesa para 7 no es tan fácil. Y repartir para 7 y distribuir para 7 no es fácil. Y cuando usted tiene 2 milanesas hay que repartirla entre 7. O 3 milanesas y repartirla entre... Entonces usted no tiene un metro ahí para decir 50 centímetros de milanesa, 50 centímetros de milanesa, todo está bien cortado. Entonces Josué le tocó la peor parte, tenía que repartir, tenía que entregar la tierra. Y por eso le dijeron: esfuérzate y sé valiente. Pero él le recuerda al pueblo y concentra todo en ese versículo. De que Dios ha sido fiel, de que no ha pasado nada, de que todo lo que Él dijo se había cumplido al pie de la letra. Todos os ha acontecido, no ha faltado ninguna de las promesas. Él dijo que nos daba la tierra ya. Por eso yo le digo una cosa: cuando yo miro la Biblia, yo me doy cuenta que Dios es exactamente igual desde la antigüedad hasta el día de hoy. Dios no falla. Por eso yo le creo. Cualquier ser humano falla, pero Dios no falla. Entonces, cuando uno mira las dispensaciones y cuando usted mira esa naturaleza de la dispensación, porque en cada dispensación sucedió algo y sucedió algo. En el primer hecho de la inocencia sucede el pecado y son lanzados afuera. En el segundo hecho, ¿cuál es el que sigue? La conciencia. La conciencia. ¿Y qué pasa en la conciencia? El diluvio. ¿Y qué pasa después en el gobierno humano? Y entonces de la Torre de Babel pasamos ¿a dónde? A la ley. ¿Ah? ¿Así? ¿Vamos bien? La promesa. Abraham. Y después viene la ley. Entonces, cuando usted mira todo eso, todas esas dispensaciones tenían una condición. Y esto es la bendición. Estaban condicionadas a la obediencia de ¿qué pueblo? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso es para Israel. Pero Dios manifestó su fidelidad con su pueblo a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de los reyes. Él fue fiel y le prometió y le dijo: yo te voy a dar uno que saldrá de ti. ¿Quién era ese? El Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se me llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sale a flote. ¿Qué salió a flote? La promesa de Génesis. El Redentor, el Salvador. Y dice Isaías: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así es que iba a ser justo, iba a ser cabal, iba a estar a la medida, porque ningún hombre estaba a la medida. Ese Dios del que le estoy hablando no ha cambiado, se mantiene fiel. Por eso el hermano dijo: me dijeron, me hablaron, me asustaron, casi me enloquecen de decirme: te vas a morir, va a pasar. Pero Dios es fiel. Si tú permaneces fiel. Cuando usted empieza a mirar eso, usted empieza a comprobar la fidelidad de Dios en cada dispensación, en cada hecho, en cada momento, en cada instante. Y algunos entonces dicen: uy, hermano, ojalá se hiciera un milagro como el que le hicieron a Ezequías. ¿Cuál fue el milagro de Ezequías? Tiene toda la razón, le aumentaron los años. ¿Cuántos años? 15. ¿Y cuál fue el milagro? El reloj. Si usted coloca allá afuera, en todo el centro de la tierra, coloca un palito, usted sabe la hora. Porque si está el sol en toda la mitad, usted dice: no hay sombra, son las 12 del día. Pero si se rueda un poco, dice: es la 1 de la tarde.
¿Sí se da cuenta? Si usted quiere saber la hora en un momento determinado en la playa y no tiene el reloj en la mano, haga una cosa redondita, ponga el de las 12, el de las 3, el de las 6, el de las 9 y coloca un palito en el centro y dice, van a ser las 12 o es la 1. ¿Sí aprendió? Para que no se pierda en la playa. Sepa que ahora tiene que almorzar. Entonces ese hombre pidió que retrocediera. ¿Quién? ¿Quién tenía que retroceder? ¿Ah? Entonces él no sabía de movimiento de traslación, no sabía de movimiento de rotación. Él lo que dijo, bueno, lo normal es que la sombra corra como debe ser, pero que se retroceda no sucede, así que yo quiero ver. Entonces usted quisiera un milagro como ese, hermano, vamos a pedir como Ezequías. ¿Qué pidió Ezequías? No, pidió esto, hermano, que se regrese a la tierra. Pero es que usted tiene que mirar que ese milagro sucedió porque a él le nacieron unos hijos. ¿Quién fueron los hijos que le nacieron? ¿Quién se acuerda? Si lo investiga, usted va a encontrar que le nacieron unos hijos. Era la simiente santa. Así que, uy, hermano, es que eso era con Ezequías, eso no le sucede a todo el mundo. Tú quieres traerlo de allá y que ponerlo aquí. No, eso le sucedió a él porque Dios estaba guardando la simiente santa y necesitaba que naciera el hijo. Él cometió el error más grande de su vida en esos 15 años porque le mostró todos los tesoros a aquellos egipcios, a aquellos sirios y todo lo demás, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que usted se encuentra que él tuvo unos hijos y necesitaba que esos hijos nacieran para que viniera la promesa. ¿Ustedes no se acuerdan que aquella mujer quedó sin marido? Y le dijeron, ahora que crezca mi hijo yo te lo voy a entregar. Y la mujer se atavió de prostituta, de ramera. ¿Y de quién es abuela ella? Viene siendo parte de la familia mesiánica. ¿En qué parte se metió Rahab la ramera? Cuando usted encuentra a Rahab la ramera, usted la encuentra metida en la línea mesiánica. Cuando usted encuentra a la jovencita Ruth, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas, esa jovencita aparece ahí. Dios siempre guardó la línea mesiánica. Así que usted no va a hacer otra vez un milagro de que se devuelva a la tierra. Eso sucedió allá. Pero en este tiempo Dios sigue siendo fiel y usted lo ha visto por cada dispensación. Eso se nos muestra con claridad que Dios ha permanecido fiel y ha prometido cosas al ser humano y se las ha cumplido. Dios prometió rescatar al hombre de su estado pecaminoso. ¿Lo hizo con usted o no lo hizo? Amén. Usted estaba en un estado, yo estaba en un estado putrefacto. Éramos una podrida llaga de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. No había en nosotros nada bueno, hinchazón, todo estaba maloliente. Nosotros nos da vergüenza contar algunos lados. No, yo no cuento nada. No, hay cosas que solo las sabe Dios de usted y no las sabe más nadie porque usted no se las va a contar a nadie. Eso es exclusivo de usted con Dios. Y Dios nunca se las va a poner en público. Y llevó un plan de salvación extraordinario, dándonos a entender que Él es fiel en